¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, en esta ocasión con la compañía de mis queridos amigos, el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este interesantísimo tema y esperemos que les sea del agrado de la audiencia. Por supuesto que sí se van a sorprender. Raúl Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Ramón? Inge, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. ¿Listo para volver a charlar temas que parecen loqueras? Pues para nosotros no son loqueras, realmente nos ha estado transformando un poco más la vida. El pensamiento. El pensamiento y la visión que tenemos, ¿no? Sí, así es. Un caluroso saludo a quien nos hace el favor de seguirnos audios allá en España a través de iVox.com, a quien nos escucha en Centroamérica, en las ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos. Un caluroso saludo hasta Punta del Este en Uruguay, en Lima, Perú. Y Mario, querido amigo, desde aquí te queremos desear que le eches muchas ganas, tú puedes y estamos contigo, te apoyamos. Sin más preámbulos, porque la verdad el tema de hoy, ya ni sé, afortunadamente no pierdo la capacidad de asombro, pero conforme tocamos un tema y encontramos el hilito para jalar, viene toda la madeja. Y cuando pensamos que ya se concluyó, aparece la otra, y esta es una tras otra. Sin embargo, esto solamente nos señala que a los seres humanos se nos ocultó mucha de la verdad que deberíamos haber conocido desde siempre. Así es. Y nos está tocando en esta época vivir un despertar de la humanidad, que pues, a mí me agrada. Pues a mí también, claro. Mientras haya un despertar, como usted dice, de la conciencia de la humanidad, pues obviamente nos mejora y mejora a todos. Sí, y nos hace falta porque hay muchas cosas que no comprendíamos. Alguien nos quiso hacer creer que deberíamos tener una vida perpetua aquí, ¿no, Raúl? Y olvidarnos de lo pasajero que es vivir, ¿no? Así es, y como bien dice el ingeniero, lo maravilloso es el despertar, y ojalá sea un despertar colectivo. Sí. Que ese es prácticamente el mensaje que nosotros estamos tratando de mandar a la audiencia. Sí, que no nos crean. No nos crean. Que quepa la duda, que investiguen, que busquen información y que saquen sus propias conclusiones. El tema del día de hoy es muy novedoso, muy reciente, ha de tener escasas 3 semanas que se hace de la voz pública y que obviamente pues desata tormentas, porque hay gente que apoya estas teorías, hay gente que las rechaza, hay desinformadores, informadores, y total que se armó toda una pachanga. Y el tema del día de hoy se llama las momias extraterrestres de Nazca. Ya para empezar, hay problemas, ¿no, ingeniero? Sí, yo creo que sí, porque esas momias de Nazca han sido sujetas de muchos problemas, muchos problemas. Como usted decía, hay personas, hay empresas, hay intereses a favor y en contra, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tratar de hacer en este programa, si le parece bien, me adelanto en esto. Sí, claro. Si le parece bien. Bien, miren, no se retiren, amable audiencia, de su aparato, por las siguientes razones. Miren, vamos a tratar de ver y vamos a hablar de la fecha en que se detectaron estas momias, algo relacionado con el sitio del hallazgo, los cuerpos encontrados y otras cosas, porque no nada más encontraron cuerpos, sino encontraron otras cosas. Bien, vamos a hablar algo relacionado con la relación de los huaqueros, que son los profanadores de tumbas para encontrar tesoros, y una empresa que se llama Incari, cuyo dirigente es Thierry Yamin, que es un francés. Sí. Vamos a hablar algo del número de especies encontradas, las hipótesis que se hacen alrededor del análisis de estos seres. Vamos a hablar algo relacionado con las evidencias preliminares. Vamos a hablar también igual algo sobre los desinformadores y temas que abordan. Sí, y habrá aquí algunos temas adicionales de por qué determinadas cosas no son aplicables
o problemas que nosotros estamos previendo que haya, por ejemplo, en el caso del ADN, por ejemplo, en el carbono 14, que es la determinación. Y también en el transcurso del programa vamos a tratar de justificar bajo qué temas sugerimos que se trate esta investigación de las momias, y se va obviamente a fundamentar y argumentar. No nada más es proponer, sino por qué. ¿Ok? Entonces, imagínense todo ese tema. Para esta tarde-noche va a estar interesante. Entonces, ¿no? Suena muy interesante. Desde mi punto de vista es muy interesante. Por supuesto que sí. Estaba yo pasando por alto. Muchas gracias de verdad a las personas que amablemente nos hacen el favor de dejar sus comentarios, ya sea en Facebook, en YouTube, en iVoox, porque son motivantes. Les recordamos que ninguno de nosotros vive de esta actividad, cada uno nos ganamos la vida de manera diferente, pero concurrimos a esta institución a poner nuestro granito de arena por la filosofía que maneja. Y a mí me gustaría aclarar eso, porque es necesario que nuestros amigos sepan que las palabras que aquí expresamos son los pensamientos libres de cada uno de nosotros, que no hay ninguna tendencia económica que nos obligue a decir o a callar ciertas cosas de los temas que estamos tratando, y eso a mí me encanta porque hacía mucho que ya nos hacía falta libertad, ¿no? Sí, y además fíjese una cosa, el interés que uno guarda en este tipo de temas, cuando uno transmite lo poco o mucho que investiga, realmente es una manera de aprender. Claro. El enseñar o el verter las informaciones de las cuales se agencia uno, pues es una manera de reafirmar lo poco o mucho que va aprendiendo de todo esto. Entonces desde ese punto de vista yo me encuentro muy satisfecho, a pesar de que yo invierto dinero para venir, lo sé. No ganamos absolutamente nada. Nuestra intención no es ni económica ni ningún otro tipo, y quizá ni tampoco científica, porque no somos científicos, ¿sí? Sino simple y llanamente comentar lo que nosotros creemos. Como decía atinadamente Juan Ramón, es una expresión de nuestro pensamiento libre. Claro, como simples seres humanos. Así es, prácticamente no hay interés por medio, simple y sencillamente es nuestro gusanito de conocer la verdad, claro, de tratar de conocer la verdad, y bueno, en base a lo que nosotros investigamos, pues tratar de transmitirlo, ¿no? De poner sobre la mesa la información, y ya que cada quien decida qué puede ser verdad o qué no, tampoco queremos convencer a nadie. Bueno, así es. Las momias extraterrestres de Nazca, a mí me parecería, ingeniero, si usted está de acuerdo, que al final pudiéramos dar algunas conclusiones. Sí. Porque no estamos a favor absolutamente de nadie. Es obligado, ¿eh? Sí. Ni de los que detractores, ni de los que apoyan la situación, ni los funcionarios de gobierno peruanos, sobre todo, que se están haciendo de la vista gorda, ni de personas en las redes sociales que pretenden ganar audiencia o dinero. O sea, nada más vamos a poner sobre la mesa la información que hemos podido recabar. Bueno, pues vamos a empezar. La cultura inca siempre ha sido para todos nosotros interesante y misteriosa. Se habla desde su fundación, y en lugares tan agrestes, ¿no?, tan alejados, tan difíciles para vivir, fundar civilizaciones tan importantes. Ya de entrada ahí, pues causa mucho misterio, ¿no? ¿Cómo le harían para transportar todos los elementos necesarios para construir? Tal vez se habla de que estuvo fincado en esos lugares por la cercanía con las minas de oro, y después, a la llegada de los conquistadores españoles, pues dónde estaba ese oro, y comenzó todo el misterio. Sin embargo, con el paso del tiempo vienen las cosas asombrosas. Se habla, como todas las culturas en el mundo, ustedes estarán de acuerdo, que los orígenes de la gran mayoría de ellos es bajo tierra. Todas las culturas dicen que sus orígenes es
en el subsuelo, todas. A últimas fechas, últimos años, yo creo que a través del libro de las crónicas de Acacor de Bruguer, donde Tatún Canara señala que ellos son descendientes de los que llegan primero a poblar la tierra y que su civilización es la que sobrevive, pero también señala que para no sucumbir en alguno de los eventos climáticos que hubo, tiene la necesidad de dividirse en tres. Unos corren hacia la Cueva de los Tallos, en Ecuador, y el otro corre hacia el reino inca, a Machu Picchu. Y ahí comienza. Yo decía, bueno, pues se van por las selvas. ¿Y qué creen? Que habíamos hablado en programas anteriores de que seguramente existe toda una red de túneles que atraviesan el continente americano y muy probablemente comuniquen los continentes atravesando el mar por abajo. Entonces, siguiendo esto, les podremos decir que sería formidable ir señalando evidencias que nos muestran, según la información que hemos podido recabar, de que ese túnel es muy probable que exista desde la Patagonia hasta Canadá y tal vez hasta el Polo Norte, hasta Alaska. Entonces, empezaremos por señalar un mapa antes de entrar de lleno a las momias extraterrestres, porque no es de sorpresa que nos digan que encontraron una ciudadela subterránea, si desde hace más de 30 años se ha venido manejando, a partir del libro de Bruguer, que existen ciudades subterráneas y que han servido de refugio para la preservación de las civilizaciones humanas. Entonces, le voy a pedir a nuestro productor si me hace favor de poner el mapa donde se señalan esos sitios que seguramente forman parte de ese túnel majestuoso, y estamos hablando, por ejemplo, del Cerro del Uritorco en Córdoba, Argentina, que es el que está hasta abajo en su pantalla. Desde ahí es la evidencia que existe ahorita, pero seguramente si nos dedicamos a investigar, o nuestros queridos amigos lo hacen, iremos encontrando cada una de las salidas que supuestamente puede tener ese túnel. Después vamos a llegar a Nazca, que está comunicado con Paititi, y seguido de allí a Acacor. Por eso Tatún Canara decía que se refugiaban en otras partes de los reinos, pero no necesariamente tuvieron que haber sido superficiales, debieron haberlo hecho de manera subterránea. Después Machu Picchu, y ahí hablábamos ya de las naves de Lhasa que recorrían los túneles en ovnis. ¿Recuerda usted, ingeniero, que lo vimos y que podía ser? Fíjense qué interesante, un ovni salía en una de estas poblaciones y todo el mundo lo veía y pues era su dios, y se volvió a meter al túnel, avanzaba y salía por otro lado, y a velocidades vertiginosas ya era el otro dios de la otra civilización, ¿verdad? Bueno, y esto ha levantado el interés de muchas filosofías, desde Hitler, masones y hasta mormones, por encontrar el origen de la civilización o su vínculo con los extraterrestres, que es a donde vamos a llegar. Entonces Machu Picchu, después sigue la Cueva de los Tallos, después sigue, ahí está como medio suspendido, sobre todo por la angostura de Centroamérica, pero seguramente por Panamá, El Salvador, Nicaragua, por alguno de esos lugares donde la geografía les permita estar alejados de los hundimientos, tsunamis, maremotos o cosas así, seguramente vamos a encontrar en la literatura o en la información el siguiente punto. Una vez pasado ese, llegaremos a la República Mexicana, y ahorita lo que hay referencia es el Cerro de Culiacán, en el estado de Guanajuato, donde se supone, ese es el famoso Chicomostoc-Aztlán, donde las 7 tribus nahuatlarcas emergen de la tierra para llegar y poblar Mesoamérica,
la República Mexicana, etcétera, parte de Centroamérica. Y si seguimos vamos a encontrar a los indios Hopi. Entonces, y si seguimos más al norte, pues llegaremos al Polo Norte y se encontrará con la Tierra Hueca seguramente. Seguramente. Sí. Pero bueno, estas son especulaciones, ahí está la información, esos son los relatos y los escritos que podemos revisar, echar mano y que cada quien lo reflexione. Si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que entonces el que hayan descubierto una ciudadela subterránea, pues no tiene realmente ni todo el asombro del mundo, ni hay por qué dudarlo, ni por qué creerlo, hay que analizarlo, porque las evidencias están desde hace mucho tiempo, ¿no, ingeniero? Sí, ahora que toca usted lo de la ciudadela, es muy importante, desde el punto de vista arqueológico, es muy importante tener el contexto del sitio donde se encuentran esas momias y esos objetos, muy importante para la cuestión arqueológica, porque eso le da significado al hallazgo. En este caso estamos ante le llaman descubridor anónimo, aunque le llamen Mario, ellos a través de todo lo que ha pasado por internet se dice que son Mario y otra persona, pero Mario no nos indica nada. Para nosotros resultaría un descubridor anónimo. Otra cosa, aquí hay un ocultamiento del lugar de donde se encontraron los cuerpos. Sí. Por más que nos digan que hay una ciudadela y ese tipo de cosas, y que encontraron un sarcófago con conchas fosilizadas y que encontraron unas imágenes de la evolución del sapo. Sí. Sí, todo eso pues no nos dice tanto, porque necesitamos saber quién los descubrió, en qué condición los descubrió, cuándo las descubrió, ¿sí? Y cuál es el interés que tiene en ocultar todo esto. Y que además el huaquero, los huaqueros, llamémosle profanadores de tumbas, Sí. que pues, es la palabra que más encaja aquí, pues se dedica a eso, a saquear tumbas y vender. Eso pues ya es un ampón. Sí, es ilegal, Sí. a todas luces. Tal vez él piense que no, a lo mejor es una manera de subsistir, no lo sé, ni soy quien para juzgarlo, pero el hecho es ese, que le están robando al pueblo peruano su tesoro más preciado de raíz cultural que tiene. Ahora bien, si esto ya de entrada es un delito, pues es muy factible que se presenten las falsificaciones, las estafas, los engaños, y que conlleven a los demás a dudar de la veracidad de todo esto, ¿no, Raúl? Pues mira, yo creo que de entrada es un delito lo que cometen los huaqueros, pero aparte de que le están robando a su nación, a su país, yo creo que también están robando la oportunidad a la humanidad de conocer la verdad, de conocer los orígenes, ¿no? Entonces, en base, ¿cuánto te gustaría que pueda percibir esta persona por...? Decían $10,000, ¿no? Por una de las momias. Sí. Eso es lo que estaba costando o valiendo nuestra... la historia de la humanidad. El conocimiento de la verdad que tanto se ha buscado. En caso que resulte ser cierto. Sí. En caso que resulte ser cierto. Aquí vale la pena decir que el grave problema de ese hallazgo es que no sabemos en qué condiciones se manejó todo esto y cómo se está manejando. ¿Se imaginan si esto resulta verdadero, resulta cierto a través de todas las pruebas que están haciendo los científicos, los doctores? Entonces estamos en un momento dado degradando, destruyendo la única evidencia del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Claro. ¿Por qué decían que tenían que ir cargando la momia, no? Sí. Cuando ya llega el grupo de investigadores, que ahorita nos comentará el ingeniero, la desplazan de un lugar a otro cargando a la momia María, que le llaman. Le llaman María. Por Mario. Sí. Pero hay otros seres
de 40, 70 centímetros, que también los van cargando en cajas. Sí. Como si fueran pescados disecados, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero que aquí se puede presentar, uno, la falta de recursos del gobierno peruano por preservar y cuidar sus tesoros, o la falta de interés, o la ignorancia y la necesidad de la gente que se dedica a buscar y saquear ese tipo de lugares, con el afán tal vez de sobrevivir. Pero el problema es que se puede dañar de manera muy importante lo que la humanidad siempre ha estado buscando, que es una explicación del origen de nuestra presencia aquí. Entonces, pues vamos a empezar, ingeniero, no sea malo. Entonces, ya hablamos que no era nada extraordinario que nos pudieran decir que había una ciudadela subterránea. Ya lo veníamos imaginando desde hace, por lo menos en estos programas de señales ocultas, desde hace por lo menos 2 años, que veníamos manifestando esa inquietud. Y que además, pues reflexionando todo lo que dicen las culturas prehispánicas, de que surgen del subsuelo, que la madre tierra es quien los pare, que salen de cuevas, pues no nos debe extrañar. Sí. Bien, haciendo un pequeño paréntesis, yo opinaría, a nivel personal, yo opinaría que el gobierno peruano no le pone interés a descubrir la verdad en este asunto, porque de hacerlo sería el primer país en el mundo en aceptar que estamos viviendo con extraterrestres. Sí. Y no es de ahora, de hace muchísimos años. De toda la vida. Sí. Le decía yo hace un rato a mi esposa, es como si tú, uno solo, te pones en contra de todo el mundo. Todo el mundo no acepta que haya extraterrestres. Y tú vas a resultar que sí lo estás aceptando. Es el temor que tiene. Sí, Perú. Por supuesto. Eso es lo que yo opino. Al final de cuentas tiene la evidencia. Ahorita vamos a llegar a ver esas desinformaciones. Pero pasa todo lo que dice el ingeniero. Mira, por alguna razón, que en base a la, llamémosle, presión, los norteamericanos tienen que ser los que marquen la pauta. Y ellos son quienes más han ocultado información a la humanidad. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero. ¿Qué esperamos? ¿Que sean los americanos los que, o la NASA, o los rusos, o los chinos los que salgan y digan, ¿qué creen, queridos semejantes seres humanos? Pues sí, desde la historia, desde el inicio de la historia de la humanidad, hemos vivido en convivencia con seres intraterrenos de diferentes especies honestas. Pues no lo van a hacer. No lo van a hacer porque perderían mucho del poder que ejercen actualmente sobre los otros pueblos. Así es. Se les vendría pues muchas cosas encima, ¿no? Bien. Sobre todo, sí, la verdad. Exactamente. Muy bien. También aquí hay alguna evidencia de todo esto que apoyaría que fueran extraterrestres. Desde este punto de vista, en el Perú existen las famosas líneas de Nazca, sí, que son verdaderamente obras artísticas perfectas, pero que solamente pueden ser apreciadas a determinada altura. Desde abajo, desde la tierra, no lo puede detectar precisamente porque son tremendamente grandes. Solamente en la altura. Entonces, eso pudiera ser señales para naves extraterrestres. Pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje, y está cerca del desierto de Nazca. Una de las teorías que se tiene sobre esas líneas de Nazca, Nazca era un pueblo totalmente religioso, se hacían muchos ritos. Entonces se supone que esas líneas de Nazca era para que los habitantes caminaran sobre de ellas, teniendo o haciendo ofrendas para que pudieran ser vistas por los dioses. Esa es una de las teorías que se tienen sobre las líneas. Hay otra, una montaña que está cortada,
que esa sí tiene realmente más parecido a las pistas de aterrizaje, pero prácticamente no. Bueno, se presta mucho a la especulación. Sí, yo trataría de argumentar algunas cosas contra esa teoría. Yo también. Por esta razón, ¿quién tiene la ingeniería y el conocimiento suficiente para hacer todas esas figuras? Sí, prácticamente en relieve no es imposible poder hacer los trazos sin que haya una equivocación. Esas son exactas. Son perfectas. Era nada más, creo que eran señalamientos para que pudieran ser observados desde arriba. Y que además, fíjate qué interesante, ahora se piensa que esas pistas de aterrizaje era para que llegaran e inmediatamente se introdujeran abajo de la tierra, para que no les dañara el ambiente, los gérmenes y las bacterias que los humanos tenemos que soportar en la superficie. O sea, pero son especulaciones. Sí. Pero vamos a entrar mejor de lleno, ingeniero, si quiere, a las cosas que se pueden ahorita comentar. Nada más algo rápido relacionado con eso. Además de las líneas de Nazca, hay otras líneas de Palpa que están también muy cerca de esa zona. Y también son como 50 figuras. Le ha tenido mucha repercusión a nivel mundial las líneas de Nazca, pero también existen esas otras. No olvidar aquí entonces que todos los investigadores deben encontrar alguna relación entre esas líneas, quién las hizo, para qué las hizo, y la presencia de este hallazgo. Pseudomomias, ¿sí? Porque si resultaran ser seres reales extraterrestres, yo creo que guardan mucha o una estrecha relación con las líneas de Nazca, porque ahí llegaron extraterrestres. Y entonces, ahí es un complemento de la investigación que se haga de esas momias, de esos hallazgos encontrados. ¿Nos quiere usted decir, ingeniero? Humilde opinión, ¿eh? Claro, y tiene toda la razón. Déjeme ver si entendí su mensaje. El ingeniero nos quiere dar a entender, o así lo comprendí, que debemos pedirle a todos los científicos que no se detengan solamente en tratar de demostrar si son momias con ADN extraterrestre o humano, etcétera, y que no quede ahí la ciudadela subterránea, no, sino que ya llegó el momento de que podamos y se pueda investigar realmente qué es lo que está sucediendo en ese reino tan antiguo, tan ejemplar para la humanidad que fue el pueblo inca. O sea, y no basta con los resultados del ADN, no basta con que puedan determinar si son extraterrestres, humanos, híbridos o lo que sea. Debe ser el inicio de una investigación exhaustiva hasta que podamos encontrar la verdad y el origen de la humanidad. Así es. Y dejarnos de que si se están peleando los guaqueros con los que ahorita iremos a ello, que cuántos dólares, porque volveríamos a poner telones y cortinas que nos impidan ver hasta dónde podemos llegar con esto. Y sobre todo, poner en manos de científicos verdaderos, científicos que únicamente les interese la parte científica y no tengan ningún otro interés político, de conspiración, económico, no, que solamente tengan el interés científico para encontrar la verdad. Encontrando esa verdad, créanme, yo consideraría que es, y lo vuelvo a repetir, el mayor y más importante hallazgo en la historia de la humanidad. Claro. De ese pelo. Pero imagínense ustedes que luego van a llegar científicos norteamericanos y ya tienen adiestrado la versión que darán. Mira. O llegan los rusos o llegan los chinos. ¿Sabe qué? A lo mejor un grupo interdisciplinario de gente más modesta, aunque sean peruanos, chinos. Muchas gracias por esperarnos. Ya estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio. Pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Todo esto comienza con un supuesto video
donde pues ya está así como muy producido, se muestra el interior a un lugar, se narra la historia de que unas personas iban caminando y de repente dijeron, oye, ¿qué es eso? Vamos a asombrar, cosas así, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo en pantalla y empiezan a filmar dentro. Entonces se supone que los huaqueros que iban, aquí está confuso porque al principio se dice que eran 2, después ya eran 4 y al final ya eran 8. Y van entrando en esa cueva y descubren construcciones, alumbrados o iluminados por los teléfonos celulares, señalan el interior de esa recámara en la cueva, y en eso ven entre las penumbras unos ojos que los miran y lo vuelven a alumbrar y ven que es un ser que ya más adelante platicaremos, y se echa a correr y se va. Obviamente pues este tipo de personas comentan que es el diablo y cosas así, pero es más su ambición o su necesidad, no lo sé, y continúan en ese lugar hasta que descubren varios sarcófagos, un total, hasta donde vamos, de 3. Se retiran, posteriormente regresan, ya con más herramienta, y empiezan a tratar de abrir uno de ellos. He tratado, tal vez con errores, pero bueno, es lo que la información que he revisado por varios lados me da a entender, de narrarles brevemente el inicio de todo esto. Logran abrir ese primer sarcófago y ahí empieza esta historia, ¿no, ingeniero? Sí, aquí lo importante y que no debemos dejar pasar por alto, y que los investigadores sí lo han hecho, o sea, han dejado pasar por alto esto, la supuesta existencia de otros seres vivos que viven, válgase la redundancia, viven en esa entrada, en esa ciudadela, porque si hubo un par de ojos que los estaban viendo y corrieron, quiere decir que ahí no puede existir un ser vivo, uno, son muchos más, y eso no le ha prestado ningún científico ningún interés. Valdría la pena también, como punto anexo